Señores, sean todos bienvenidos. Les damos la cordial bienvenida en nombre del Colegio de Abogados de Arequipa. A la vez, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. El día de hoy, en Jueves de Miscelánea Jurídica, vamos a tratar un tema muy interesante, como son las modificatorias a las normas que regulan los procesos de alimentos mediante la Ley 31.464. Para esta jornada académica hemos invitado, y me complazco en presentarles a la doctora Mónica Carolina Ocharán Ojeda. Ella es conciliadora extrajudicial con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María, así también con estudios en la maestría en Derecho Civil con mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Antes de darle el pase a la doctora, como siempre les quiero recordar el registro de asistencia que tienen que realizar obligatoriamente para la emisión de sus certificados. Ustedes saben, o como ya les he explicado, el control de asistencia se les hace a través de un link. Ese link de asistencia va a salir anclado en la sección de chat o bien en la sección de comentarios, donde ustedes ponen buenas tardes, bienvenido. Ahí es donde se va a anclar ese link. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic en esas letras azules, les va a salir un comentario donde les pide que digiten, perdón, el número de su DNI. Después de digitar el número de DNI, en el rengloncito siguiente donde dice verificar, ustedes deben de darle clic. Al darle clic, el sistema va a cargar unos segundos y les va a arrojar un nuevo mensaje, perdón, indicándoles marcar asistencia. Nuevamente le dan clic en marcar asistencia, el sistema reconoce nuevamente otros segundos y les arroja un check-in indicándoles que su asistencia ya está registrada. Lo posterior que tienen que hacer es hacerle clic en OK para que nosotros podamos verificar su registro y por ende emitir los certificados. ¿Sí? Pues sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida a la doctora Mónica Ocharán Ojeda. Doctora Mónica, muy buenas tardes y bienvenida en nombre del Colegio de Abogados. Le damos el pase para que pueda iniciar su disertación. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Erika Bujanda, muy agradecida en esta oportunidad. Colegas asistentes, buenas tardes, sean bienvenidos a este Jueves de Miscelánea, organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, quien mediante esta plataforma me da la oportunidad de compartir con ustedes un tema de actualidad y que ha generado muchas dudas y preguntas al respecto, ya que dentro del ámbito del derecho de familia se evalúan o se tratan temas muy sensibles, y es por eso que es de suma importancia para toda la sociedad saber cuáles han sido las modificatorias que se han realizado a las normas que regulan los procesos de alimentos mediante esta ley 31.464, que ha sido publicada recientemente el 4 de mayo. Comenzaré señalando que en las democracias que se consideran modernas, las distintas instituciones del Estado no son islas, sino que colaboran entre sí, articulándose intersectorialmente para optimizar su desempeño a favor del bien ciudadano. La falta de esta sinergia, como lo estamos viendo en la actualidad, es la que muchas veces se traduce en un Estado débil e ineficiente, que no consigue proteger los derechos fundamentales constantemente vulnerados o amenazados, siendo el Poder Judicial uno de los ejes capitales en toda república. Su correcto funcionamiento es esencial para cualquier democracia. Es por ello que resulta de suma importancia que el sistema judicial tenga como objetivo mejorar su función jurisdiccional, más aún en procesos como el de alimentos, que representan la mayor carga procesal que tienen los diferentes juzgados de paz letrado en nuestro país. El Estado peruano reconoce el derecho de alimento como un derecho fundamental, que debe ser asegurado por las familias toda vez que permite garantizar otros derechos como la educación, la salud, el empleo, la recreación, entre otros. De acuerdo a nuestra legislación nacional, el derecho al alimento no solo se basa en el acceso a los productos para la nutrición y alimentación, sino también en la educación, vivienda, transporte,
asistencia médica, recreación, entre otros, que permitan el desarrollo integral de las personas. Me gustaría compartir con ustedes unos cuadros estadísticos que fueron elaborados por la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de determinar los avances y dificultades y los retos del proceso de alimentos, que nos evidencian cuál es la dinámica de los procesos de alimentos en nuestro país. En este primer cuadro podemos evidenciar que son las mujeres las que en su mayoría, en comparación con los varones, interponen los procesos de alimentos. Tenemos las diferentes sedes y aquí podemos observar que son las mujeres las que más acceden a este proceso de alimentos. En este segundo cuadro observamos que las mujeres que interponen estos procesos de alimento, en su mayoría, solo han concluido secundaria completa, es decir, que no cuentan con capacitación técnica o universitaria que les permita acceder al campo laboral al fin de generar ingresos económicos superiores al poder desempeñarse como técnico o como profesional. En este tercer cuadro podemos apreciar que al sumar el porcentaje de mujeres demandantes en situación de desempleo y las que se dedican a las labores domésticas, se obtiene que un 67.4% que representa a las demandantes que carecen de ingresos propios, por lo que la manutención de sus hijos e hijas depende exclusivamente de la pensión de alimentos solicitada. Estos cuadros nos evidencian cuál es la importancia de que el proceso de alimentos sea regulado de forma adecuada y célere por el Estado. En este cuarto cuadro podemos ver que se corroboran las dificultades de acceso al mercado laboral que representan las mujeres demandantes de alimentos. Es que el 65.3% de las mujeres afirmaron haber tenido que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos e hijas. En este cuarto cuadro vemos la carga de trabajo de hombres y mujeres a nivel nacional, y es las mujeres las que muchas veces relegan sus actividades para poder dedicarse a la actividad doméstica. Finalmente, estas estadísticas revelan que el 89% de los demandantes solicitaron alimentos para sus hijos e hijas, mientras que el 5.4% lo solicitaron para sí mismos y el 5.1% para sí y para sus hijos conjuntamente. ¿Qué nos revela esta estadística? Revela que los hijos e hijas son los principales beneficiarios en los procesos de alimentos. Por ello resulta de especial importancia que los mismos concluyan en tiempo y forma oportuna, garantizando el cumplimiento de estas prestaciones. Bajo estas consideraciones, el proceso de alimentos fue diseñado legalmente como un proceso célere. No obstante, la diversidad social, económica y cultural de nuestro país ha puesto en evidencia una vez más que no se ha alcanzado la satisfacción integral de estas necesidades en todos los casos. Así, en el informe defensorial de 2018 se indicó que desde la interposición de la demanda hasta la fecha de emisión de una sentencia transcurrió en promedio de 181 a 365 días. Es decir, que los procesos de alimentos han venido teniendo una duración entre 6 a 12 meses. Incluso en un menor porcentaje, el proceso se ha venido prolongando por encima del año. En ese sentido, resulta evidente que no se ha logrado dotar de un real y notable cambio en el dinamismo de la tramitación de los procesos de alimentos, pese a las vías procedimentales fijadas en nuestro ordenamiento jurídico para su tramitación, como es el proceso único contemplado en el Código de los Niños y Adolescentes, el proceso sumarísimo conforme a las reglas del Código Procesal Civil, y la ley que simplifica las reglas del proceso de alimentos mediante la Ley 2843/94. De esta manera, a partir de las normas referidas a la protección especial de la niñez y adolescencia contenidas en la Ley 3046/65,
que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño y su reglamento, mediante el Decreto Supremo número 002-2018, en el marco de lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y las Naciones Unidas y su observación general número 147, así como a la luz de las 100 reglas de Brasilia, las Cortes Superiores de Justicia del país, en aras de poder superar estas barreras de acceso a la justicia, principalmente por parte de las personas en situación de vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes, dieron inicio a la implementación de buenas prácticas institucionales. Solo por citar algunas de estas buenas prácticas, podemos mencionar, por ejemplo, la concentración de actos procesales en el autoadmisorio, la flexibilización de la inadmisibilidad de la demanda de alimentos, la asignación anticipada de alimentos, en el autoadmisorio, las audiencias orales con sentencia, el formulario electrónico para demanda de alimentos y el formulario virtual de demanda de alimentos. Todas estas experiencias fueron recogidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y conllevaron a la emisión de la resolución administrativa número 00167-2020, emitida el 4 de junio del año 2020, con la que se aprobó la directiva número 07-2020 referida al proceso simplificado y virtual de alimentos para niña, niño y adolescentes, y que han sido la base para esta ley, la 31464, que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada. Asimismo, bajo esta línea de trabajo, cabe mencionar la resolución administrativa número 00154-2022, que ha sido publicada el 3 de mayo de este año, en el cual se aprueba la implementación del expediente judicial electrónico para la especialidad y subespecialidad de familia civil, proceso único en materia de alimentos para niñas, niños y adolescentes, y disponen su implementación en su primera fase para las Cortes Superiores de Justicia de nuestra ciudad de Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque y Lima Norte. ¿Qué podemos observar con estas prácticas, con esta implementación del expediente electrónico y de las mesas virtuales, entre otros? Que se viene priorizando la tutela jurisdiccional orientada a atender las necesidades de alimentación, salud, recreación, educación, vivienda, servicios básicos, trabajo y protección jurídica de los niños y adolescentes, cuya adecuada atención se articula en los objetivos de fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de toda la sociedad. Ahora vamos de forma conjunta a analizar esta ley que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos, ¿no? A fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del menor, del niño, y la obtención de una pensión de alimentos adecuada. Esta ley, como lo hemos señalado, ha sido publicada este mes, el 4 de mayo, y nosotros de la lectura de la ley podemos señalar que la finalidad de la misma ha sido el garantizar la debida aplicación del principio del interés del niño, niña y adolescente. Está en busca de la celeridad en los procesos de alimentos, que se obtenga una pensión de alimentos adecuada y oportuna, y hay un cambio importante, ya que no vamos a estar frente a un juez que se va a restringir a lo que le señala el Código Procesal Civil. Vamos a estar frente a un juez que va a tener atribuciones de investigación, ya que va a ser partícipe al solicitar cierto tipo de información para poder determinar mediante una sentencia cuál sería la pensión de alimentos asignada. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. El objeto de la ley nos señala que la presente ley tiene por objeto modificar las normas que regulan los procesos de alimentos previstas en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Procesal Civil, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión alimenticia oportuna y adecuada. Con la finalidad de poder entender las modificatorias realizadas, vamos a resumir un poco
cómo era el proceso de alimentos, entre comillas, tradicional, que es el que hemos venido, observando todos, ¿no? Recibida la demanda, el juez al calificarla podía declarar su inadmisibilidad y establecer un plazo para su subsanación. Mientras se realizaba la notificación de la resolución que declaraba la inadmisibilidad y la subsanación por la parte demandante, transcurría un promedio de 3 a 4 meses, en algunos casos dependiendo de la carga procesal. Y esto generaba una dilación innecesaria en este tipo de procesos. Una vez que se subsanaban los errores observados, se declaraba admitida la demanda y se procedía a notificar a la parte demandada, quien luego de ser notificado contestaba la demanda. De no hacerlo, este era declarado rebelde y posteriormente debía programarse fecha para la audiencia. Más o menos en esas diligencias teníamos ya un avance de 5 a 4 meses desde interpuesta la demanda de alimentos. Una vez que se programaba la audiencia, en ella se plasmaba en un acta lo propio, para luego proceder a la emisión de la sentencia, la que, según el Código del Niño y Adolescente, debía emitirse en el término de 48 horas, situación que no se cumplía debido a la carga procesal. Incluso el juez tenía la posibilidad de sentenciar en el mismo acto de la audiencia, conforme la ley 28439. Sin embargo, lograr la emisión de sentencia en audiencia o dentro del plazo señalado resultaba casi improbable, debido a uno de los principales factores que siempre se han señalado, que es la carga procesal que tramitan los juzgados de paz letrado a nivel nacional. Bueno, una vez realizado este breve resumen, ahora vamos a proceder a analizar las modificaciones. Como se ha señalado, las modificaciones que se han realizado han sido en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Procesal Civil. Con respecto al Código del Niño y Adolescente, se han modificado los artículos 164, 165, 168 y 178. Vamos a analizar lo que señala cada artículo y cómo han quedado redactados con esta modificación. Lo que nos señalaba el Código del Niño y Adolescente era que para la postulación del proceso, la demanda se presentaba por escrito y contendrá los requisitos y anexos establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Nos señalaba que no era exigible el concurso de abogados para los casos de alimentos, y para su presentación se tenía en cuenta lo dispuesto en la sección 4 del libro primero del Código Procesal Civil. La modificatoria está en que se ha omitido la presentación por escrito. ¿Y ello por qué? La modificación va en el sentido que el tener ahora un formulario virtual para presentar la demanda de alimentos, una plataforma exclusiva para la presentación de la demanda de alimentos, inclusive la implementación del expediente judicial electrónico en nuestra sede judicial, la ley no nos limita a que la forma de presentación de esta demanda se realice de forma escrita. Ustedes saben que mediante el SUGA, por ejemplo, tenemos una sección donde podemos ingresar para presentar el formulario de la demanda de alimentos. Asimismo, si una persona quiere llenar un formulario virtual, lo puede hacer. El mismo Colegio de Abogados en su plataforma virtual inclusive consignó un código QR para que las partes interesadas en interponer este proceso puedan acceder mediante el mismo, y este link nos conduce a una plataforma donde podemos presentar una demanda o consultar en qué estado está el proceso, y aquí encontramos 5 formularios: la demanda de alimentos y aumento de alimentos para menores de edad, para mayores de edad también, y el de acumulación de filiación y alimentos. Muy didáctica y para poder consignar datos básicos y precisos. Con respecto de el artículo 165, ¿qué nos señalaba? La inadmisibilidad o improcedencia. Recibida la demanda, el juez la califica y puede declarar su inadmisibilidad o improcedencia
de conformidad con lo establecido en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil. ¿Cuál es la modificatoria? Que nos señala de que en el proceso de alimentos, si el juez advierte omisión o defecto subsanable, va a declarar la admisión a trámite de la demanda, concediendo al demandante un plazo máximo que no exceda la fecha de la realización de la audiencia única para la correspondiente subsanación. De no presentar el demandante la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez prevé, previa verificación de la ficha RENIEC, solicita copia certificada de la partida de nacimiento al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, o al municipio que corresponda. ¿Por qué la ley otorga esta flexibilidad al momento de la calificación? Justamente porque como en estos procesos no es obligatorio el asesoramiento legal de un abogado, es decir, que las personas que presentan estos formularios muchas veces pueden cometer errores materiales al no tener mayor conocimiento de la normativa, y cabe la posibilidad que se generen una serie de errores. Inclusive se puede llenar el formulario de forma errónea. Por ejemplo, los formularios que acabamos de visualizar, quizás la parte quiso solicitar una pensión de alimentos en monto fijo y lo consignó en porcentaje. Entonces, este tipo de errores que lo pueden cometer las partes al momento de llenar los formularios, hace de que ya no sea tan determinante la admisión de la demanda, ya que todas las demandas de alimentos van a ser admitidas y la subsanación de algún defecto formal se va a realizar hasta antes de la fecha de audiencia. Asimismo, también tenemos el artículo 168 con respecto del traslado de la demanda. ¿Qué nos decía el artículo 168 del Código del Niño y Adolescente? Nos decía que admitida la demanda, el juez dará por ofrecidos los medios probatorios y correrá traslado de ella al demandado con conocimiento del fiscal por el término perentorio de 5 días para que el demandado lo conteste. La modificatoria está en que respecto del proceso de alimentos, el juez no admite la contestación de la demanda si el demandado no cumple con lo establecido en el literal B del artículo 167A y ejecuta el apercibimiento continuado con el proceso. Es decir, de que la parte demandada tiene que anexar la declaración jurada de ingresos, y si no la anexa, el apercibimiento es que se declare rebelde y se continúe el proceso sin la acción de la parte. Nos señala también que en este proceso la demanda no se pone de conocimiento al fiscal salvo que haya promovido la acción de alimentos. Es decir, que una vez que esté admitida la demanda y admitida la contestación, recién es que se pone de conocimiento del fiscal este proceso. Ahora, con respecto a la apelación, que está consignada en el artículo 168, lo que nos decía la norma era de que, bueno, la resolución que declara inadmisible o improcedente la demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo dentro de los 3 días de notificada. Las decisiones adoptadas por el juez durante la audiencia son apelables sin efecto suspensivo y tienen la calidad de diferida. En la modificatoria, lo que se ha agregado es que en el proceso de alimentos la sentencia es apelable sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Esta modificación resulta de suma importancia, siendo que en diversas oportunidades nos hemos visto limitados a presentar nuestras liquidaciones hasta que se expida la sentencia de vista, lo que genera una mayor dilación en estos procesos, ya que desde la interposición del recurso de apelación hasta la vista de la causa podría transcurrir inclusive hasta 4 meses. Con esta modificatoria podemos presentar las liquidaciones correspondientes una vez expedida la sentencia, o también pueden ser solicitadas por el mismo juez. Hasta ahí hemos revisado las modificatorias realizadas a los artículos ya señalados del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley 27337. Ahora vamos a revisar las 5 incorporaciones realizadas mediante esta ley al Código. Tenemos la primera incorporación, que es el
artículo 164A, que nos habla sobre la postulación del proceso de alimentos. Nos señala que la demanda de alimentos se presenta por escrito a través de la mesa de partes física o de manera virtual, empleando la mesa de partes electrónica alternativamente. La demanda puede ser presentada por medio de formularios físicos o electrónicos. Ya como lo hemos señalado, se ha generado inclusive una plataforma para el proceso de alimentos, estamos frente al expediente electrónico judicial en los procesos de alimentos, lo que va a facilitar la interposición de la presentación de este tipo de demandas. La parte demandante también debe procurar especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente, ello con la finalidad de que el juez tenga conocimiento si a qué instituciones o cómo es que se va a cursar los oficios dependiendo de la ocupación que tenga la parte demandada, mencionando el nombre del lugar donde la parte demandada trabaja o ejerce sus labores si fuera un trabajador dependiente. La no consignación de esta información no determina en ningún caso la inadmisibilidad o la improcedencia de la demanda. Lo vuelve a recalcar la norma. Se está dando una flexibilización en cuanto a los errores materiales o a las omisiones que se puedan presentar en los escritos o en los formularios en relación a los procesos de alimentos, los cuales por ninguna razón van a generar que se pueda declarar inadmisible esta demanda o esta pretensión, ¿no? Esta ley viene a realizar un cambio fundamental. Hay un punto muy importante que es que adicionalmente en la demanda de proceso de alimentos se precisa facultativamente el correo electrónico y el número de teléfono celular tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Esta ley viene a realizar un cambio fundamental en cuanto al acto de notificación, al incorporar la posibilidad de realizar esta notificación mediante correo electrónico o celular, incluyendo aplicaciones como el WhatsApp, aceptando el avance de la tecnología y que la mayoría de ciudadanos cuentan con un medio de comunicación electrónico. Es por ello que como abogados, si iniciamos un proceso de alimentos, presentemos el escrito de demanda, no solo consignando el documento de identidad de la parte demandada, sino su correo electrónico y número de celular. Ello con la finalidad de viabilizar el acto de notificación y que este se realice en un tiempo breve. Aquí les he consignado un ejemplo en el cual, en relación a la parte demandada, consignamos sus datos de identificación, su número de DNI, domicilio, y adicionalmente estamos consignando su correo electrónico y su número de celular para que el juzgado pueda notificarlo por este medio respecto de la interposición de la demanda de alimentos. Tenemos también el artículo 167A, que nos señala cuál es el contenido del auto admisorio para la demanda de alimentos. Y nos señala que el auto admisorio debe contener el requerimiento a la parte demandanta para que subsane la demanda de alimentos si es que se hubiera generado un error material subsanable, el apercibimiento de declararse la rebeldía del demandado y continuar el proceso en caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 565 del Código Procesal Civil. La fecha y hora para la realización de la audiencia única, la misma que no deberá ser posterior a los 10 días de notificada la demanda a las partes. Adicionalmente, a lo establecido en el artículo 564 del Código Procesal Civil, el mandato inimpugnable del juez requiriendo de oficio los medios probatorios que necesiten ser actuados en la audiencia única. Asimismo, debe contener la medida cautelar de asignación anticipada de alimentos a favor del niño o adolescente alimentista en aplicación de lo señalado en el artículo 675 del Código Procesal Civil. Habían oportunidades en que uno presentaba la demanda de alimentos y el juzgado solicitaba que el pedido cautelar que se realizara en cuaderno aparte. Ello ya no, esto ha sido modificado por este artículo y nos señala que todos los autos van a contener la medida cautelar de asignación anticipada.
Asimismo, las demás medidas necesarias para garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa de las partes y la adecuada ponderación del principio del interés superior del niño. Para tal efecto, el juez podrá solicitar la asistencia del defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando lo requiera la parte demandante, si es que es solicitada por ella, ¿no? El especialista legal notifica el auto admisorio a las partes en el domicilio real y a través de la casilla electrónica, y de ser el caso por correo electrónico o aplicaciones de servicio de mensajería instantánea para dispositivos móviles. Aquí estamos consignando un auto admisorio con las modificaciones de esta ley. Entonces, no solo se da la admisión a trámite de la demanda, se corre el traslado de la misma al demandado por el plazo de 5 días, en el cual se le solicita que cumpla con los requisitos del artículo 565 del Código Procesal Civil, en el cual señala de que la contestación, si el demandado no acompañara la última declaración jurada presentada por la aplicación de su impuesto a la renta o el documento legalmente que lo sustituye, y si de no estar obligado, la declaración citada acompañará una certificación jurada de los ingresos con firma legalizada, bajo apercibimiento de declaración admisible su contestación. La parte demandada también deberá señalar su respectivo correo electrónico con cuenta Gmail, número de teléfono, WhatsApp para la realización de la audiencia virtual a señalar en este proceso. En este auto admisorio, como nos ha señalado la norma, ya debe contener la fecha de la audiencia, ¿no? Y la misma que no debe superar los 10 días desde la notificación a las partes. Asimismo, se dispone que se cursen los oficios respectivos tanto al Infocor, a la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, a la SUNAT, a registros públicos o a las entidades que el juzgado vea por conveniente o hayan sido requeridos por la parte. Y también se dicta la medida cautelar de asignación anticipada, donde se determina el porcentaje, en este caso, que ha sido solicitado o el monto, y se ordena el informe, ¿no? Se ha incorporado también el artículo 170A, donde se señala cómo es que se va a llevar a cabo la audiencia única, y nos especifica que en los procesos de alimentos la audiencia única se va a regir por las siguientes reglas. El juez puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual, es decir, que así retornemos a actos presenciales de manera obligatoria, ya que estamos finalizando una pandemia y todo está retornando a la normalidad. El proceso de alimentos sí va a quedar, sí se va a poder llevar a cabo mediante la virtualidad, privilegiando en todos los casos la vigencia de los principios de oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. El juez declara la inadmisibilidad de la contestación de la demanda cuando no se cumpla con los requisitos solicitados en el auto admisorio, y puede disponer que el demandado subsane las omisiones advertidas en un plazo que no exceda la fecha de realización de audiencia única, y en caso de no hacerlo, declara su rebeldía y prosigue con el proceso. Sin perjuicio del previo traslado a la parte procesal contraria, en caso de duda respecto de la producción, admisión, conducencia o eficacia de los medios de prueba, va a regir el principio favor probation, que es el favorecimiento de las pruebas. Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, pese a haber sido debidamente notificada, el juez va a emitir sentencia en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia única y existen los medios probatorios suficientes para resolver, el juez va a emitir sentencia en aplicación del principio del interés superior del menor. Es decir, que en la audiencia única el juez va a poder expedir sentencia. Antes, si la parte demandante no asistía al proceso, a la audiencia, este proceso era archivado. Esto ya no va a ser así en la audiencia única, sea con la asistencia o con la no asistencia de las partes.
el juez va a dictar sentencia en base a los medios probatorios que se tengan en el expediente y que se hayan actuado. Recordemos que antes de la entrada de vigencia de esta ley, si la parte demandada no concurría, como lo he señalado, a la audiencia única, se ordenaba el archivo del proceso. El juez puede reprogramar la audiencia por única vez en caso de no contar con los medios probatorios que ha solicitado. Digamos, si solicitó un informe a la SUNAT, si solicitó un informe a la Superintendencia de Banco y Seguros. Si este informe no ha sido llegado la fecha que se ha programado para la audiencia, puede solicitar un plazo adicional que no va a exceder de los 10 días. El juez va a flexibilizar los principios de congruencia y preclusión, respetando el derecho al debido proceso. Otro artículo adicionado es el artículo 173, que habla sobre la sentencia y apelación en el proceso de alimentos. Nos señala que concluidos los alegatos de las partes o de sus abogados defensores durante la audiencia única, el juez expide sentencia de manera oral, ya sea en su parte resolutiva o de manera integral, dependiendo de la carga procesal o la complejidad de la causa. Cuando se expida la parte resolutiva, el juez, dentro de los 3 días siguientes, notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia. Es decir, de que el juez en la audiencia va a expedir sentencia y puede señalar solo la parte resolutiva. De forma posterior, a los 3 días de llevada a cabo la audiencia, el juzgado tiene la obligación de notificar a las partes la sentencia para que ellos puedan presentar los recursos que vean por conveniente. En caso de duda respecto de las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, el juez, ¿cómo va a resolver? Va a resolver aplicando el principio favor minoris o principio pro alimentado, teniendo en consideración lo establecido en los artículos 481 y 482 del Código Civil y en el numeral 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dicen estos artículos? ¿Cuáles son los criterios para fijar los alimentos? Los alimentos, el juez regula los alimentos en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos. Asimismo, con respecto al incremento o disminución de alimentos, se señala que la pensión de alimentos se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades de quien debe prestar. Asimismo, las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan, pueden ser, las pensiones o remuneraciones pueden ser embargadas hasta un 60%, ¿no? Expedida la sentencia, el juez ordena que se practique la liquidación de pensiones devengadas. Cuando la sentencia sea expedida durante la audiencia única, el juez va a preguntar a las partes su conformidad. En caso que sea positivo, declara consentida la sentencia. Las partes podrán interponer el recurso de apelación de forma oral durante la audiencia única. Se le concede el plazo de 3 días para la exposición de los agravios, computados a partir de notificada del íntegro de la sentencia. El auxiliar jurisdiccional va a elevar copia íntegra del expediente y anexos en un plazo establecido en el artículo 179 del presente código. Asimismo, se incorpora el artículo 178A, que nos habla de la sentencia de segunda instancia en el proceso de alimentos. Nos dice que el órgano jurisdiccional de apelación va a expedir sentencia en el acto de vista de la causa y oraliza su parte resolutiva. Si el caso fuere complejo, comunica a las partes que expedirá la sentencia correspondiente dentro de los 3 días siguientes. Es decir, que antes de la promulgación de esta ley se realizaba la vista de la causa y podía inclusive transcurrir hasta 2 a 3 meses para que se expida la sentencia de vista, situación que variará en los procesos de alimentos, siendo que se podrá expedir sentencia de vista en el acto de audiencia después de realizados los informes orales. Ahora vamos a revisar cuáles han sido las modificaciones de los artículos 555, 556, 558 y 564
del Código Procesal Civil. Con respecto a la actuación, nos señala, el Código nos señalaba de que actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten y luego expedirá sentencia. Ya estamos viendo que la norma está siendo modificada y que se va a expedir sentencia en audiencia. Asimismo, señalaba que excepcionalmente se puede reservar su decisión por un plazo que no excederá 10 días contados desde la conclusión de la audiencia. ¿Cómo ha quedado el código? El código ha quedado de esta manera. Al iniciar la audiencia y de haberse deducido excepciones o defensas previas, el juez ordenará al demandante que las absuelva, luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes a ellas. Concluida su actuación, si encuentra infundadas las excepciones o defensas previas propuestas, declarará saneado el proceso. El juez, con la intervención de las partes, fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba. A continuación, rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a las cuestiones probatorias que se susciten, resolviéndolas de inmediato. Actuados los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten. Luego, en forma inmediata y oral, hace conocer a las partes el sentido del fallo de la sentencia. Dentro de los 5 días siguientes, el juez notificará por escrito a las partes con el íntegro de la sentencia. También vemos la modificatoria del artículo 556, en el cual lo que se ha adicionado es que la regla que señala este artículo, en la cual literal señala así, ¿no? La resolución citada en el último párrafo del artículo 551, la que declara fundada una excepción o defensa previa y la sentencia, son apelables con efecto suspensivo dentro del tercer día de notificadas. Las demás son solo apelables durante la audiencia sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, siendo de aplicación el artículo 369 en lo que respecta al trámite, ¿no? Se exceptúa esta regla a la sentencia en los procesos de alimentos. La resolución citada en el último párrafo del artículo 551, la que declara fundada una excepción o defensa previa y las sentencias son apelables con efecto suspensivo dentro del tercer día de notificados, y la modificación va aquí, ¿no? Se exceptúa de esta regla a la sentencia en el proceso de alimentos, la cual es apelable sin efectos suspensivos. Las demás resoluciones son solo apelables durante la audiencia, sin efecto suspensivo y con la calidad diferida, siendo de aplicación el artículo 369 en lo que respecta a su trámite. Tenemos el artículo 558 que ha sido modificado y señala lo siguiente. El trámite de apelación con efecto suspensivo se sujeta a lo dispuesto en el artículo 376 y la modificatoria va a que se adiciona 377 respectivamente. ¿Cuál es el plazo y trámite de apelación de autos con efecto suspensivo y el trámite de la apelación sin efecto suspensivo, ¿no? Asimismo, ha sido modificado el artículo 564, en la cual hablaba sobre la información solicitada de oficio. ¿Cómo ha quedado modificado? Ha quedado modificado de esta forma. El juez solicita el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Asimismo, el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles, activos e inactivos del demandado, a la Superintendencia Nacional del Registro Público
y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil. En cualquiera de los supuestos indicados, el informe debe ser presentado en un plazo no mayor de 7 días de manera completa y veraz, bajo apercibimiento de remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Aquí vemos que esta ley le da la capacidad al juez de poder investigar cuáles son los verdaderos ingresos o la verdadera capacidad económica de la parte demandada. También cuáles son sus obligaciones. Es por eso que se autoriza de que se pueda pedir al Registro Nacional de Identificación cuáles son los hijos declarados por la parte demandada con la finalidad de poder determinar cuál es su carga familiar. Entonces, en ese sentido, el juez va a poder emitir una sentencia con mayor conocimiento del caso, no solo por los medios probatorios alcanzados tanto por la parte demandante como por la parte demandada, sino en base a la investigación que éste realiza mediante los informes que son solicitados. A pesar de los informes que señalan es esta ley, nosotros lo que podemos indicar es que como abogados también tenemos una función y es la de poder asesorar de forma correcta y también darle los elementos y las herramientas necesarias al juzgador para que pueda emitir una sentencia adecuada. Y si estamos viendo que en la ley, si bien se generan algunos informes o los que consideran pertinentes, nosotros también podemos solicitar algunos informes que van a coayudar para poder determinar cuál es la capacidad económica del demandado. Con respecto a la SUNAT, no podemos quedarnos solo en un informe respecto de sus declaraciones, también podemos pedir un reporte tributario, un reporte de ITF, que es respecto de las transacciones financieras. Con respecto a los registros públicos, no solo podemos solicitar el informe de los bienes muebles o inmuebles en las cuales la parte demandada sea titular, sino también podemos solicitar si se han realizado transferencias en los últimos 2 años con la finalidad de poder determinar si ha generado algún ingreso por la venta de algún bien mueble o inmueble, entre otros. Sabemos que cada caso en derecho de familia es particular y diferente. Y si bien existe una ley que va a regular estos procesos, el juez va también a evaluar en cada caso su decisión en base a los medios probatorios que pueda tener a la fecha de audiencia. Con ello, concluyo un poco ponerles de conocimiento cuáles han sido las modificatorias que han tenido mediante la ley 31464 el proceso de alimentos, ¿no? En cuanto al Código del Niño y Adolescente y en cuanto al Código Procesal Civil. Licenciada, no sé si con la finalidad de hacer dinámica esta exposición podemos pasar a la ronda de preguntas y en base a ello poder desarrollar con mayor detalle alguna inquietud de los asistentes. Claro que sí. Vamos a ver si tenemos ya algunas formuladas de las preguntas que nos hacen. Ingeniero, no sé si me puede ayudar ahora. Ahora vamos a dar unos minutitos para que puedan formular las preguntas. Creo que todavía no hay. Ok, muy amable. Tenemos una pregunta, doctora, se la formulo de inmediato. Sí. Angeli Paconi nos pregunta, ¿cómo se registra la asistencia? Doctora Pacori, la asistencia es a través del link que se ha colgado en la sección del chat. Ya está anclada ahí desde las 6 de la tarde. Solamente tiene que hacerle clic y proceder como les he indicado. No hay otra pregunta.
Creo que les damos unos minutitos, doctora, nos vamos. Claro, no hay ningún problema, porque la idea es de que si tienen alguna duda las podamos absolver, porque si bien he dado una explicación de cuáles son los cambios que ha tenido, que se han dado con esta ley, sé que hay muchas dudas con respecto del proceso de alimentos. En todo caso, si las quieren formular en este momento, las podemos absolver. Nos llegó la pregunta de Walter Botetano, dice, ¿cuántas veces se puede reprogramar la audiencia única? Solo una vez, en el caso de que el juez no tenga los medios probatorios a la vista. Es decir, digamos, solicitamos un informe a registros públicos respecto de los bienes muebles o inmuebles que tenga la parte demandada. Y este informe no ha llegado en el plazo de los 7 días que señala la norma. Entonces, el juez se va a ver en la obligación, al ser este un documento importante o un informe importante, para poder determinar cuál es la capacidad económica del obligado y la puede reprogramar por única vez en un plazo que no exceda los 10 días. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sugeli Gallegos nos dice, ¿sigue siendo requisito la notificación al demandado a su domicilio real y la contestación en el plazo de 5 días? Sí, sigue siendo obligatoria la notificación a la parte demandada en el domicilio real. Lo que ha modificado la norma es la posibilidad de que se pueda notificar también al número de celular o al correo electrónico que podamos consignar en el escrito de demanda, porque esta norma no intenta vulnerar el derecho de defensa. Lo único que se quiere es que los procesos de alimentos tengan mayor celeridad y la contestación sí se sigue realizando en el plazo de 5 días, solo que la fecha de audiencia, y es lo que señala, de que una vez sean notificadas las partes, sea dentro de los 10 días hábiles siguientes. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Carito Ramos pregunta, sobre el descuento de planilla, ¿cómo averiguamos la empleadora del demandado? Miren, yo en la práctica lo que normalmente le solicito al juzgado es que sea de salud quien informe quién es el empleador de la parte demandada, ello con la finalidad de poder determinar cuáles son sus ingresos. Ahora, si lo que yo voy a solicitar es una demanda y mi pretensión va a ser que se me asigne un porcentaje de la remuneración que percibe, tengo que intentar por algunos medios distintos poder conseguir la información de la parte demandada. Muchas veces inclusive nos ha servido hasta las páginas de redes sociales de Facebook para poder averiguar cuál es la empleadora de la parte demandada. Y es un trabajo, un poco de investigación que podemos realizar de forma conjunta con nuestros patrocinados. Perfecto. Muy amable, doctora, por su respuesta. Sugeli Gallegos nuevamente nos pregunta, ¿qué pasa cuando el demandado domicilia en el extranjero y desconocemos dónde trabaja? Cuando la parte demandada domicilia en el extranjero, tenemos que hacer la notificación vía consulado, pero justamente esta norma es lo que quiere cambiar, porque si bien domicilia en el extranjero, debe tener algún tipo de comunicación, sea por número de celular, correo electrónico que lo puede proporcionar la misma red social de Facebook, y así poder viabilizar el tema de la notificación. Y si no sabemos dónde labora, sí se puede pedir a través del juzgado que sea la entidad equiparable, por ejemplo, a SUNAT o de salud del país extranjero que nos pueda proporcionar esa información. Nosotros lo hemos realizado con partes demandadas que han domiciliado en el país de España o en el país de Chile. En el país de Chile, por ejemplo, la entidad que funciona como SUNAT tiene la misma información que nos puede proporcionar la entidad aquí. Perfecto, muchas gracias, doctora. Mireya Pauca pregunta, para pedir exoneración de alimentos, si el padre debe todavía por alimentos a sus hijos, pero estos son mayores de edad y ya profesionales, y el padre tiene enfermedades como diabetes, ¿se puede demandar una exoneración sabiendo que
¿Me escuchó, doctora? Ha habido un poco de interferencia en la comunicación. No sé si por favor me podría repetir la pregunta. Claro que sí. Dice, doctora, una consulta para pedir exoneración de alimentos. Si el padre debe todavía por alimentos a sus hijos, pero estos ya son mayores de edad y profesionales, y el padre tiene enfermedades como diabetes, ¿se puede demandar una exoneración sabiendo que aún debe alimentos? Mire, la norma es clara. Nos señala que para pedir, para solicitar la exoneración de alimentos, la parte obligada tiene que estar al día en el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, pero uno se pregunta, ¿cómo va a estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones si presenta una enfermedad, ha perdido el trabajo, se encuentra en algún estado de indigencia o alguna situación económica que no le permita cumplir con sus obligaciones? Lo que yo le puedo señalar es que de la práctica jurídica, la única forma de poder conseguir que se admita esta demanda es con el recurso de apelación, porque si bien va a ser declarada en una primera instancia improcedente, nosotros podemos apelar, y en la apelación sí se va a evaluar esta situación económica de la parte obligada, porque resultaría una vulneración al derecho de defensa si es que no se encuentra al día en la pensión de alimentos. Justamente hay una razón justificada para que no se encuentre al día, y en este caso sería esta enfermedad. Si bien la diabetes puede ser controlada, me imagino que en el caso que me está consultando la colega, ya debe ser un estado de la enfermedad que lo haya incapacitado al obligado de poder laborar. Y si tiene cómo poder sustentar ello, cómo poderlo acreditar, lo que le aconsejo es que interponga la demanda y que en el caso que se declare improcedente apele, y en el grado de apelación sí va a poder solicitar o que se declare admisible. Hay casaciones respecto de ello muy interesantes que las pueden buscar en internet, y porque no se puede vulnerar el derecho de defensa. Bien, doctora, muchas gracias. Nos llegó también la pregunta de Marita Korn. Dice, si al demandado no se le puede determinar su domicilio y solamente se saben los datos, ¿cómo es que el Poder Judicial apoya en esos casos? Cuando no se sabe cuál es el domicilio del demandado, hay que recordar que el Registro Nacional de Identificación obliga a todos los ciudadanos a poder consignar una dirección domiciliaria en su documento de identidad. Si es que este domicilio proporcionado por el ciudadano es erróneo o no domicilia realmente en ese lugar, el juzgado lo que permite es que podamos hacer la notificación vía edicto, es decir, mediante una publicación en el periódico de mayor circulación, para que se pueda tomar conocimiento de la interposición del proceso de alimentos. Lo vuelvo a repetir, justamente esta ley lo que quiere es facilitar este tipo de situaciones. Si bien no podemos tener conocimiento cuál es el domicilio real, a pesar de tener una ficha RENIEC que nos consigue un domicilio, y lo que queremos es que la parte demandada tome conocimiento, podemos tratar de indagar el número de celular. Y ojo que el número de celular muchas veces también es requerido, o mejor dicho, tenemos la obligación de dar el número de celular al momento de tramitar el documento nacional de identificación. Es decir, que la RENIEC sí cuenta con una base de datos donde están consignados los números de celular de los ciudadanos. Entonces, sí hay formas de poder averiguar ello, si es que, y si en el caso que hemos agotado todavía, nos queda el edicto para poder hacer la notificación a la parte demandada y pueda tomar conocimiento del proceso y cumpla con sus obligaciones. Muy bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Ah, Carito Ramos nuevamente nos pregunta, doctora, ¿se puede pedir el embargo de la CTS o de las cuentas bancarias? Sí, el embargo de la CTS sí es viable mediante medida cautelar. Sí es viable. Perfecto. Elizabeth Anco nos pregunta, si se le notifica su domicilio real y a través de WhatsApp, ¿cuál de estas notificaciones se cuenta el plazo para la contestación de la demanda de alimentos? Se cuenta el del domicilio real. A partir de la notificación al domicilio real, tiene 5 días para poder contestar.
La adición del número de celular o del correo electrónico es para que pueda tomar conocimiento de una manera más célere respecto del proceso de alimentos interpuesto en su contra. Bien, muchas gracias, doctora. Jazz Carapaza dice, en una demanda de alimento, no sabemos dónde trabaja el demandado. ¿De qué manera se sustenta dicha demanda? Bueno, nosotros podemos señalar de que solicitamos un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Solicitamos el 40% de los ingresos que percibe como trabajador dependiente. En la parte de los medios probatorios podemos consignar el informe que emitiré Salud para que nos detalle quién es la empleadora de la parte demandada. Ustedes saben, justamente es lo que señala la norma. Ya la apelación, al ser sin efecto suspensivo, nos va a poder permitir presentar las liquidaciones. Entonces, ¿cómo podemos realizar esta liquidación? Una vez que Salud informe quién es el empleador de la parte demandada y nos puedan proporcionar ya mayores datos, podemos de esa forma cobrar la liquidación pendiente, siendo que la demanda de alimentos se va a generar un adeudo desde el día siguiente que la parte demandada es notificada con la demanda de alimentos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nina Milagros pregunta, ¿los juzgados de paz letrados también están obligados a cumplir esta nueva normativa cabalidad? Los juzgados de paz letrado están en la obligación de cumplir con esta normativa. Inclusive, justamente se señala de que sabemos que la mayor carga procesal que tienen los juzgados de paz letrado en nuestro país devienen de los procesos de alimentos, y con la aplicación de esta ley no solo se busca la celeridad, sino también que los expedientes no estén archivados en el juzgado de paz letrado y puedan expedirse sentencias y resolverse de manera más dinámica. Perfecto, muchas gracias. Sugeli Gallegos nos pregunta, doctora, ¿qué pasa si la madre exige el cumplimiento de la obligación alimentaria y el padre se entera que no es su hijo? Practicando el examen de ADN se determina que efectivamente el menor no es su hijo. ¿Se puede solicitar la devolución de todo lo que dio como alimentos? Tenemos que entender que estamos que el Estado tiene como finalidad la protección del interés superior del menor. Si la parte demandada se ve afectada por este proceso de alimentos, no va a haber una devolución de la pensión de alimentos otorgada. Lo que podría él es recurrir a la vía civil para interponer un proceso de indemnización de daños y perjuicios y poder realizar un cobro económico, pero por el daño económico o patrimonial generado. Pero no se va a poder hacer una cobranza retroactiva de la pensión de alimentos otorgada a un menor con el cual no tiene identidad biológica, justamente por este principio del interés superior del menor, que lo que no va a generar nunca es una indefensión o una vulneración de los derechos de este menor. La parte demandada sí tiene la posibilidad de recurrir a la vía civil mediante un proceso de indemnización y poder recuperar en algo el monto que ha podido ser otorgado. Pero cobrarle la pensión de alimentos que ya fue utilizada por el menor y que cubrió sus necesidades básicas, ello no lo va a poder hacer. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Walter Botetano también nos pregunta, ¿desde cuándo entra en vigencia esta ley? He entrado desde el 4 de mayo de este año, así que ya nosotros nos vamos a regir por estas modificaciones y por eso es bueno este tipo esta oportunidad o este tipo de conversatorios que ha realizado el Colegio de Abogados de Arequipa para podernos actualizar respecto de la ley que va a regir los procesos de alimentos o estas modificatorias que se han dado. La siguiente pregunta dice, ¿será a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional. Ok. Creo que ya agotamos preguntas. Déjeme ver, revisar.
Aquí tengo la pregunta de Ketty Corrales, dice, si por acuerdo de conciliación, si por acuerdo de conciliación llegan, por ejemplo, a 400 soles y pasan 6 años y por mutuo acuerdo, sin conciliación se pasa a 550, para cuando la madre desee pedir un aumento se demostraría la capacidad económica del demandado a pesar de, al pasar una mayor suma. Sí, claro. Si bien ha sido un acuerdo verbal entre las partes, me imagino que hay un documento que acredite esta entrega de este monto económico. No solo en el aumento de alimentos, si bien lo que se señala es que el aumento se va a otorgar siempre y cuando la capacidad económica de la parte demandada ya se haya visto incrementada, no solo este monto adicional otorgado a la parte demandante nos puede acreditar la mayor capacidad económica del obligado. También existen otro tipo de medios probatorios que se pueden adjuntar al escrito de demanda para poder acreditar que esta persona tiene una mayor capacidad y por ende pueda sostener un aumento de alimentos. Así que es totalmente viable si se firmó un acuerdo conciliatorio con un monto de forma posterior, porque las necesidades de los menores van incrementando conforme van creciendo y también, como hemos visto, el costo de vida se va elevando con el transcurrir de los años. Es viable de que las partes puedan, si el señor lo ha hecho de forma voluntaria, incrementar la pensión de alimentos, si ahora lo que el señor pretende es regresar al monto que estaba consignado en el acta de conciliación, lo que le queda a la parte afectada es interponer la demanda de aumento de alimentos y, como les señalo, debe haber, además de poder acreditar el monto adicional que se ha venido otorgando, sea por un voucher, sea por un recibo, sea por un screen de conversación, también pueden existir otros medios de prueba que puedan acreditar que esta persona tiene una mayor capacidad económica y es por eso que de forma voluntaria aumentó o incrementó el monto de pensión de alimentos acordado vía acta de conciliación. Bien, doctora, muy amable por su respuesta. Tenemos la pregunta también de Mireya Pauca Álvarez. Dice, doctora, otra consulta. Agradecida desde ya. En caso que se otorgue una asignación anticipada del 40% a favor del hijo, pero la empleadora del demandado me indica que solo puede otorgar el 20%, ya que el 40% de su sueldo se descuenta por una acta de conciliación con la madre del demandado. ¿Qué procedería en este caso? Lo que va a proceder es un prorrateo de alimentos. El prorrateo de alimentos lo que genera es que haya una redivisión de los montos porcentuales y que el juez pueda determinar cuál es la verdadera necesidad de cada alimentista. En este caso, se utiliza mucho en la práctica el realizar este tipo de actas de conciliación con la finalidad de generar una obligación a la parte demandada y que se pueda determinar un monto porcentual menor, ya que el juez va a evidenciar que tiene mayor carga familiar y que tiene que cumplir con cada una de ellas. Sin embargo, en el prorrateo de alimentos, el juez también va a primar cuáles son las necesidades de cada alimentista y en el caso de que se le haya otorgado un 40% a la madre del obligado, tenga por seguro que en este proceso de prorrateo de alimentos, este monto porcentual va a disminuir y también se va a poder realizar el cobro de lo que se ha dejado de percibir, pero este proceso de alimentos tiene que concluir para que usted pueda realizar el prorrateo de alimentos, donde la parte demandada también va a ser la madre del obligado. Muchas gracias, doctora. Tenemos la pregunta de Michelle Mendoza. Dice, doctora, en caso de que no se haya adjuntado el informe para saber la remuneración que percibe el demandado al momento de interponer la demanda y ya se haya programado la audiencia única, ¿cómo se podría subsanar esta prueba? Justamente esta ley tiene esa finalidad, ¿no? Que a veces cuando no se ha podido presentar los medios de prueba necesarios, ha habido algún error que se ha podido consignar o alguna omisión, el juez, al tener ya una función de investigación, al leer la demanda y ver que no se ha pedido un informe a la empleadora, lo va a hacer de oficio porque ya
la ley lo obliga prácticamente al juez a que solicite estos informes. Estamos viendo tanto a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a la SUNAT, a la empleadora de la parte demandada, a los registros públicos. Entonces, si no se ha consignado el informe o el medio probatorio del informe respecto de que la empleadora pueda señalar cuáles son los ingresos que percibe la parte demandada, cuál es el puesto que ocupa en la empresa, cuáles son los conceptos remunerativos de los cuales es beneficiado, lo va a hacer el juez. Y en todo caso, si es que usted visualiza de que hasta la audiencia no se ha solicitado ningún informe a la empleadora, en la audiencia uno puede solicitarle al juzgado se realice el informe para que pueda determinarse cuál es el ingreso que tiene en realidad la parte demandada. Bien, doctora, muchas gracias. A ver. Catherine Maciel nos pregunta, doctora, ¿qué pasa si el demandante es mayor de edad y está cursando estudios superiores? ¿Se le puede exonerar de la obligación de alimentos al demandado si éste se encuentra con problemas de salud que le impiden trabajar? Mire, lo que ahí podría ser adecuado sería una reducción de la pensión de alimentos, precisando cuál es el estado de salud o cuál es la situación económica precaria por la cual está atravesando la parte demandada, ya que recordemos que la pensión de alimentos va hasta los 28 años siempre y cuando se sigan estudios con éxito. Entonces, si si el alimentista recién ha cumplido los 18 años, está realizando estudios universitarios o técnicos, y el obligado lo que está atravesando es una situación médica o económica compleja, lo único que nos quedaría es poder solicitar una reducción de la pensión de alimentos más, no una exoneración. Ello no va a proceder. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Darling nos pregunta, ¿es posible asignar una pensión de alimentos posterior a una tenencia compartida? ¿Qué consideraciones debería tener el juzgado? Habría que, ya en derecho de familia, cada caso es particular. Entonces, nosotros hemos podido ver en la práctica tenencias compartidas donde se le da la obligación económica de la manutención solo a una de las partes. Entonces, habría que ver bajo qué escenario estamos. Si supongamos de que se ha determinado que además de la tenencia compartida, cada parte iba a asumir económicamente la manutención del menor cuando estuviera con él, digamos que hay algún gasto adicional, un tratamiento de ortodoncia, una enfermedad sobrevenida, sí se puede solicitar una pensión de alimentos adicional para que se puedan cubrir estas necesidades médicas. Habría que, en el caso que se me ha hecho la pregunta, ver si además de la tenencia compartida se determinó cómo se iba a cumplir con la obligación alimentaria. Si cada parte señaló que iba a asumir con la obligación alimentaria cuando estuviera a cargo del menor, lo que sí se podría solicitar es un aumento de la misma en relación a alguna situación que se haya sobrevenido posterior a este acuerdo entre las partes. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Marita, dice, doctora, en la audiencia el juez puede a futuro dictar que aumentará la suma de 100 en 100 cada año? No, ello es inviable. El aumento de alimentos, como lo vuelvo a señalar, se va a generar siempre y cuando la capacidad económica de la parte demandada se haya incrementado. Sin embargo, ese tipo de situaciones sí las he podido observar en las actas de conciliación, donde de forma voluntaria las partes señalan, determinan una pensión de alimentos, digamos, para el año 2022, 2023, y señalan que a partir del año 2024 la pensión va a ser incrementada en un monto determinado. Esta situación también se podría dar en una audiencia dentro de un proceso de alimentos, siempre y cuando sea en la etapa de conciliación. Es decir, que las partes acuerden de forma voluntaria este aumento, pero en sentencia
ello no es viable. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Walter Botetano. Dice, ¿puedo pedir medida cautelar antes de la sentencia? Sí, claro que sí. Justamente esta ley 31464 señala que en el auto admisorio el juzgado de oficio va a señalar la medida cautelar de asignación anticipada. Es decir, que ya no se va a pedir en cuaderno aparte o ya no nos van a obligar a que nosotros saquemos copias para poder generar el cuaderno cautelar. Esta medida cautelar va a ser otorgada de oficio dentro del auto admisorio. Muy bien, doctora, muchas gracias. Creo que ya agotamos las preguntas. No nos queda más que agradecerle, doctora, en nombre del Colegio de Abogados, felicitarla por su excelente ponencia el día de hoy y ojalá podamos contar con usted en un nuevo evento académico. Muchísimas gracias en nombre del colegio y en nombre de nuestro decano. Muy buenas noches. Agradecer la oportunidad al Colegio de Abogados, a los asistentes y esperando que esta ponencia haya podido un poco poner en contexto de conocimiento cuáles son estas modificatorias que ha generado esta ley 31464 que se ha publicado y se ha puesto, ya se ha publicado desde el 4 de mayo y que va a regir ahora los procesos de alimentos. Gracias por la oportunidad, espero volverlos a encontrar. Hasta luego. Claro que sí, doctora, le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. A todos nuestros estudiantes agremiados también les agradecemos su participación y preferencia, como siempre, todos las semanas académicas. Les agradecemos su preferencia, su asistencia el día de hoy y los invitamos a conectarse la próxima semana, ya que tenemos temas de gran interés. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.